Pues muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, sea la hora en que estén viendo este video. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Chingonas, episodio 10 que se llama Mitos, Verdades e Injusticias Laborales, lo que nadie explica sobre tus derechos. Y en este espacio pues vamos a hablar de algo que sí está pasando, algo que puede incomodar y de lo que muchas veces nadie nos ha explicado, pero que nos atraviesa todos los días. Hoy vamos a hablar de algo que forma parte de nuestra vida cotidiana y es el trabajo. Eso que necesitamos para vivir, para pagar renta, para comer y que a su vez en muchas ocasiones y en muchos empleos se vuelve un espacio de abuso, un espacio de miedo, espacios de silencios forzados. Porque aunque la ley diga que tengamos derechos, en la práctica muchas personas, por ejemplo, trabajan sin contrato, sin seguridad social, con jornadas excesivas, con amenazas disfrazadas de oportunidades. Y justo va de esto este episodio, de poder desmontar mitos, de decir verdades incómodas y de poder nombrar injusticias laborales que tristemente se han normalizado. Y pues para hablar de todo esto, hoy nos acompaña una persona que conoce estos temas que no solo desde los libros, sino desde la realidad diaria y desde quienes han buscado justicia a través de sus servicios. Está entre nosotros la licenciada en Derecho, Aurora Anacu Alatorre González, quien es especialista en temas laborales y ha acompañado a muchísimas personas trabajadoras en este proceso de defensa de sus derechos. Aurora, muchísimas gracias por estar en este espacio y por permitirnos parte de tu tiempo para esta conversación que me parece, creo que es importante que las personas conozcan. Claro que sí. Gracias a ti por invitarme a este espacio. Y sí, hablar de derechos laborales incomoda, porque en el fondo no solo estamos hablando de ley, desde la perspectiva, el derecho al trabajo existe para equilibrar una balanza. Las relaciones laborales por naturaleza son desiguales, ya que el poder lo ejerce el patrón indiscutiblemente. Entonces, cuando hablamos de derecho laboral, tememos conocerlos, tememos decir levantar la mano, porque hay un elemento muy humano en los trabajadores, el miedo. Para la mayoría de las personas, su empleo no es solo un contrato, no es algo que hagan para pasar el rato por hobby. El empleo se traduce en dinero, en consecuencia es el pago de renta o hipoteca, la escuela de los niños, la comida, la estabilidad emocional que no queremos perder. Creo que eso es entendible. Por eso, cuando alguien siente que sus derechos son vulnerados, hay un dilema interno muy fuerte. Exijo lo que es justo, levanto la mano, o protejo mis sustentos. ¿Cuántas quejas contra maltrato o violencia laboral contra un jefe no terminan en un despido de la víctima? Claro. Entonces, no sé qué opines de esto. Sí, una realidad bastante lamentable y pues te escuchaba y fíjate que pensando y antes de entrar en ciertos temas de mitos, leyes, justo es importante entender que las personas entiendan el contexto en el que trabajamos hoy, porque me parece que en México una gran parte de la población laboral vive en una informalidad o en esquemas muy precarios, sin contratos claros, sin prestaciones, sin certeza de continuidad y muchas personas ante la ignorancia aceptan condiciones injustas y no porque sepan que están mal, sino porque igual hay algo que sucede aquí que no tienen alternativa inmediata. Es decir, me parece que desde la cuestión de la necesidad que he escuchado muchísimas veces en testimonios de distintas personas que
desde el punto de vista psicológico acuden a tu servidor para servicios de proceso de duelo en esta cuestión de pérdida del empleo, pues escucho este tipo de situaciones donde las condiciones precarias se vuelven dolorosas y donde hay situaciones de violencia muy lamentables que van desde pagos atrasados que se normalizan, de amenazas desde el discurso que si no te gusta, hay alguien más quien sí quiere tu empleo. Es un problema, me parece, pues no solo a nivel individual, sino estructural, donde la necesidad económica más la falta de información y esta desigualdad de poderes pues juegan un papel central. Pero desde lo que tú ves en tu práctica, qué tan común es de que las personas trabajen sin contrato o sin seguridad social? Bueno, antes de que empecemos a hablar de estos mitos y de estas situaciones, sobre lo que tú acabas de mencionar, quisiera que diferenciáramos dos conceptos. Uno es explotación laboral y el otro es acoso laboral. En la explotación laboral, las personas la sufren porque han sido engañados, porque existe una vulnerabilidad muy fuerte en ellos, una necesidad extrema, y se dan estos impagos o salarios muy bajos. Esa es la explotación laboral, que no se da. Y también el hecho de la coerción, de no te puedes ir ni me puedes renunciar por X o Y hay una coerción. Es una explotación laboral. Aquí el patrón está buscando un beneficio totalmente económico a su favor. Un ejemplo claro, tu servidora trabajó en Palenque, Chiapas, en una organización no gubernamental, y teníamos cercanía con la población haitiana como abogados. Y era algo que aquí se juntan las tres cosas, la vulnerabilidad, la necesidad, ¿sí? La desprotección. Ellos en su mayoría no eran hispanohablantes, menos conocían de leyes. Entonces había gente que los contrataba así, pero por menos salario que el salario mínimo, por 12 horas diarias, sin seguro social. Y estas situaciones, desde el 8 de junio del 2024, ya son consideradas delito en México. Tú puedes denunciar la explotación laboral en México, ¿sí? Porque se equivale a una trata de personas. Ahora, el acoso laboral es diferente. El acoso laboral es cuando tu jefe, tus compañeros generan un ambiente de trabajo totalmente hostil. Esa es la diferencia. Dentro del acoso laboral tenemos el predominante, el acoso psicológico, las frases que tú decías, de manipulación. Ponte la camiseta, sé leal, sé agradecido porque otros quieren el trabajo. La que sigue muy predominante, el acoso sexual, que en su mayoría son mujeres, las víctimas de 18 a 30 años. Y solo el 20% de las mujeres que lo sufren lo denuncian, si no es que menos. Tristemente, quienes no denuncian son los hombres cuando sufren acoso sexual o psicológico por la misma cultura machista de México. Ya pueden sufrir acoso sexual por un superior o por un compañero o compañera, y los varones de plano a denunciar es muy difícil, ¿sí? No imposible, pero sí muy difícil. Entonces, tenemos una cultura laboral en México que fomenta la violencia o el maltrato. ¿Cuándo violencia o maltrato? Lo hemos visto a lo mejor con los padres, con los abuelos, o que incluso te dicen, no hay trabajo perfecto, no aguantas nada, te quejas por todo. Entonces, esas tipos de cosas son las que estructuralmente venimos soportando, llegamos al trabajo y entonces el trabajo debe ser sumiso, debemos estar callados, lo que está bien, aunque no estemos de acuerdo. Y todo este tipo de cultura que tenemos alrededor es la que nos obliga a soportar el acoso laboral en la actualidad. Así sería. Entonces, los derechos son vulnerados, pero también debemos conocerlos. Y es una práctica muy común, como tú has mencionado, que las personas trabajen sin contrato, sin seguridad social. Pero todo sale desde la raíz del miedo, ¿qué va a pasar si me quedo sin trabajo?
¿Ya ves? No sé, ¿alguna duda con alguno de los 2 conceptos? No, bastante claro y me dejas pensando, ¿no? Como hay situaciones que no logramos muchas veces, al menos un servidor, distinguir desde estos dos conceptos y que se viven día a día en esta cuestión eh, pues laboral nacional, porque me parece que no hay mucha investigación de esto, ni mucha difusión de personas como tú que defienden los derechos laborales. Pero bueno, Se cortó, yo no te escuché. ay, perdón, Perdón, se cortó, no te escuché. bien, ¿ya me escuchas ahora? Ya, Ya. ya te ¿Qué, escucho. qué fue el último que lograste escuchar? Me quedé que no conocías como los conceptos, algo así te alcancé a captar, o que Ah, había una diferencia en los conceptos, no te capté muy bien. sí, muy enriquecedor esto, porque yo no los conocía así tan claros y pensaba justo cuántas veces los habré confundido o ni siquiera conocido tal cual y han abusado de mí, ¿no? Y como decías, muy triste cuando en este caso, desde la cuestión de género, pues los hombres también sufren alguna cuestión pues de algún abuso dentro en la cuestión laboral, pero no son muy escuchados esos casos porque justo desde esta perspectiva son ridiculizados, minimizados, excluidos. Pero bueno, mencionabas que desde tu práctica, desde tu experiencia, es bastante común que las personas trabajen sin contrato y sin seguridad social. Y también decías que el miedo es algo muy fundamental y que me parece entonces que sería como la causa principal por la cual la mayoría de personas no denuncia, aún sabiendo que hay abusos, esta cuestión del miedo, o habría algunos otros elementos más. Es el miedo al perder tu estabilidad económica. Es lo que, bueno, yo en mi experiencia, no sé otros compañeros de trabajo o otros abogados, ha sido el miedo a perder la estabilidad económica. No me he enfrentado o hasta ahorita no me ha tocado, es que tengo miedo que el poder que tiene económico de la empresa me afecte. Hasta ahorita esa parte no. Siempre ha sido, ok, Lick, lo que me explico, les he dicho que me llama, lo que tú me estás diciendo está padre, pero si me quejo me van a correr. Entonces tengo miedo de perder mi sustento y tengo miedo de perder todo lo que implica. A cierto nivel económico, pues a lo mejor desde el carro, la casa, los viajes. En otro nivel mucho económico, el comer, porque si no trabajo no como. Entonces, ese es el miedo, más el desconocimiento, saber realmente cuándo esta broma ya no debería de ser broma, cuándo son mis límites o cuáles son los límites que debe de haber en un trabajo. Nada más un ejemplo claro, el compañero de al lado a lo mejor tiene su computadora y con la música a todo volumen. Y pues no te quejas porque a lo mejor voy a tener problemas. O sea, desde esas pequeñas cosas que vamos tolerando, soportando, empezamos a soportar muchas por temor a que si hablamos, soy el patito feo, como te digo, de todo te quejas, o sea, todo el mundo está contento con esa música, pero a lo mejor mis oídos son más sensibles que los de los demás. Y puede ser a lo mejor una exageración y no digas, no te están maltratando, están escuchando música. Estoy perfectamente de acuerdo. Pero el no ir poniendo los límites y sobre todo no conocer tus derechos laborales te deja en esta balanza en desigualdad. Desigualdad total. Si tú los conoces, tú puedes igualar esta balanza de poder. ¿Por qué? Porque las relaciones de trabajo son un daré. Ellos me dan la economía, ellos me dan el salario, sí, pero no es gratis. No me están haciendo un favor a mi trabajador. Es porque yo tengo conocimientos científicos, técnicos, profesionales, estudios, lo que sea, que te convienen a ti, patrón, y yo puedo sacar tu producto. Así de simple. O sea, no es que tú me des o yo te dé, no, es un acuerdo que se debe respetar. Y como tal tiene derechos y obligaciones. Sobre la pregunta de contrato, un gran mito que hay es que si no tengo contrato, no tengo derechos. Y esa es una mentira grandísima. Imagínate que es la mentira del tamaño del estadio más grande del mundo. Desde el día 1, yo tengo derechos.
Es el día 1. Yo lo que tengo cuando no me hacen un contrato escrito, tengo un contrato verbal por tiempo indeterminado desde mi jornada diaria y eso me da el derecho a la seguridad social o al servicio médico del IMSS que me deben de inscribir. En caso de que no lo hagan, quien tiene el problema es el patrón, no yo, porque en una causa de despido injustificado o una situación administrativa entre Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien va a pagar multas es el patrón, no yo. Pero a mí me deben respetar mi contrato por tiempo indeterminado. Ya más adelantito les explico cuáles son las consecuencias de un despido injustificado, pero vámonos a contrato por tiempo indeterminado, que es de aquí hasta que a mí como trabajador quiera yo retirarme. Y si tú no me quieres, a menos que exista una causa totalmente justificada, me puedes correr. Si no, me tienes que pagar mi indemnización constitucional, pero eso lo vemos un poquito más adelantito en otros temas. Los vamos explicando. Muchas gracias, Aurora. Te escucho y pues me asombro porque justo no solo hablamos de malas prácticas que pudieran ser aisladas, sino de todo un sistema que, como bien has mencionado, se sostiene desde la necesidad, desde el miedo y me parece que desde una idea de que reclamar derechos es como un lujo y vuelve a los empleados que intentan proteger estos derechos, los vuelven encasillados en una etiqueta de rebeldes, de revoltosos, de indeseable. Y esto justo nos lleva a un siguiente tema, porque el abuso laboral a veces no es siempre tan evidente, a veces es difícil como que identificarlo, a veces se disfraza como de motivación, de manipulación emocional, como ya lo decíamos al inicio, y pues hablemos ahora de la manipulación emocional que hay en el trabajo. Frases como somos la familia, ponte la camiseta, aquí todos hacemos un esfuerzo extra, si te vas nos dejas colgados, esto es por tu crecimiento profesional. Muchas veces este tipo de frases se usan para justificar explotación, culpa y justificar la sobrecarga. Me parece que no solo es un tema legal, sino psicológico, emocional y pues totalmente humano. Entonces, Aurora, desde el punto de vista del derecho laboral, ¿cómo podemos identificar cuando una empresa cruza la línea entre lo que sí es la motivación y la manipulación? El regalo del tiempo es un ejemplo claro. Si a mí me piden que yo regale tiempo con lo que tú decías, el proyecto tiene que salir, ponte la camiseta, somos familia. ¿Qué otro cual que dicen? Tienes que estar disponible 24/7. Tú sabes que ese proyecto es mega importante y yo tengo que tienes que estar conectado 24 horas al día, o sea, a menos que seas militar o guardia nacional y ellos son francos, pero no es así. ¿Cuándo cae en abuso o en explotación laboral? Un ejemplo, cuando las horas extras no se pagan. Las horas de la camiseta es equiparable a no pagar las horas extras. ¿Sí? Entonces aquí vamos, ¿cuándo? Cuando no pagan horas extras. Estamos hablando, ahí sí es explotación laboral, no acoso. Recordemos, si no pago y estoy regalando mi tiempo, quien se está beneficiando es el patrón. Entonces el patrón se está obteniendo un beneficio económico de mi tiempo. Por ejemplo, ¿cómo te explico? Mira, la falta de lealtad se traduce a no se queda a horas extras, pero tu tiempo vale, al igual como vale el del patrón y el de cualquiera. Cuando tú sacrificas tu familia por estar una hora más en el trabajo o dos, estas horas se deben de pagar. Un ejemplo, imaginemos que tu hora diaria vale 50 pesos. Tu jefe el día de hoy, necesito que esta semana te quedes 5 horas a laborar, 2 horas diarias. De la hora 1 a la hora 9, cada hora te la deben de pagar en 100 pesos. La hora número 10 te la deben de pagar en 150. ¿Por
¿Por qué? Porque esto es para evitar la explotación laboral, precisamente, y también para que tú no pierdas tiempo de esparcimiento familiar y en lo que tú lo quieras ocupar. Imagina que tú le regalas 2 horas diarias durante un año a tu patrón, le regalaste un mes. La Ley Federal del Trabajo, además de otras normatividades legales en México, están para prevenir precisamente la explotación laboral. Un sector muy castigado en este sentido, y escúchenme mis amigos restauranteros, hoteleros, pero los más que nada meseros, cocineros, lavalosas. A ellos, un restaurante o un chico que luego nos toca hacer, explícame qué es la talacha. Pues yo soy mesero, pero cada determinado tiempo, una vez a la semana, de nuestro día de descanso, o sea, en todo el mes de un día de descanso, tenemos que ir a hacer talacha como tal, ir a limpiar, limpieza profunda, o sea, a él no le tocaba, él era mesero. Entonces tenía que ir a hacer lo que llamaban talacha, cortar césped, porque el restaurante ese tenía un jardincito. O estos eventos que hay ahorita, diciembre, de enero, pero están saturados y tienen horas extras. Y a muchos de ellos les dicen, te los repongo con las horas. Es decir, un día me entras tarde, un día me sales temprano. No es así. Las horas extras se pagan. Pero vas a decirme, Ray, oye, pero salieron con las propinas a todo lo que dan, sobre todo esos hoteles de México. Sí, pero la propina no es el salario. Ahí vamos a la otra parte. El sector restaurantero le pagan el salario mínimo o un poco más del mínimo, porque se supone que el complemento son las propinas. Este es el que se me hace como el ejemplo más cercano a lo que podría llegarse a considerar explotación laboral. ¿Sí? No sé, este sector que está muy castigado porque recibe propinas. Ahora, que se quedan horas extras porque pues hubo un evento, que porque hay fiesta y pues de la fiesta me van a dar más propinas. O sea, no les pagan las horas extras. ¿Es para ti o no una explotación? Interesante, qué interesante. Y pensando en estas prácticas, en medida de que se denuncien o no, ¿tienen consecuencias legales? ¿Cuáles serían o suelen quedar impunes? Sí, sí, prácticas legales. No es el hecho de David contra Goliat o yo solito contra el mundo. No es así. No, hay diferentes esquemas. Habemos abogados particulares, especialistas en derecho laboral. Están los procuradores del trabajo, que son gratuitos. Pueden ser federal o local, dependiendo del ramo de la industria en la que estés. En caso del sector restaurantero es el local. O puedes ir al Instituto de la Defensoría Pública. También te puedes acercar a universidades en las cuales te pueden brindar asesorías. Hay universidades que tienen, como les dicen, escuelas jurídicas o talleres jurídicos, o sea, algo así, o clínicas jurídicas. Puedes investigar qué escuelas las tienen y asegurarte porque ahí están los maestros detrás asesorando. No se trata de David contra Goliat, se trata de que tú documentes lo que está pasando. Vámonos a un ejemplo, que te den multitareas. ¿Sabes qué? Ray, tú eres psicólogo y de la empresa, pero yo sé que en algún momento vas a llegar a ser jefe. Entonces, por lo tanto, Ray, aunque tú eres el psicólogo organizacional de la empresa, aquí está para que realices el informe que me toca a mí, pero yo sé que algún día vas a ser jefe. No te toca. O ¿sabes qué? Necesito que vayas y cheques los relojes de la entrada, el checador. Te empiezo a dar muchas tareas. Eso tampoco es así. Pero ¿qué debo de hacer para que yo pueda demostrar en un juicio que me están dando muchas tareas? Documentar todo. Volvemos a lo mismo. Esto es una gran ventaja y una gran desventaja. Si a mí mi jefe me está marcando incluso en mi día de descanso para decirme, mira, para que no se me olvide y el lunes esas documentaciones, porque no te deja descansar, es un acoso. Si en tu día de descanso, en tus horas de esparcimiento, él sigue llenándote de trabajo, lo empiezas a documentar. WhatsApp, videollamadas grabadas,
grabaciones, documentos, testigos de quienes hayan sido esto. Es lo que debes ir documentando y documentalo tal cual como si fuera un diario, qué pasó, qué no pasó, y empiezas a analizar si realmente es que te están diciendo es que tienes una gran capacidad, Ray, o te están manipulando para que hagas más trabajo del que te toca y ni siquiera sea dentro de tus tareas. Hay un gran dilema con el que dicen, es que yo no puedo grabar. No, sí podemos grabar. Si yo participo en la conversación, yo puedo grabar. Lo que no puedo hacer es que en un berrinche, en un enojo, porque no puse límites o porque no acepto lo que me están diciendo, publicarlas y subirlas a redes sociales. Eso no lo puedo hacer, aunque yo participe en la conversación. Puedo grabar o videograbar la situación. A lo mejor me están reteniendo en una oficina, el de recursos humanos, porque quiere que firme mi renuncia. En ese momento yo puedo grabar la situación y denunciarla, porque ahí me están reteniendo indebidamente. Por decir un ejemplo. ¿Qué otra cosa tenemos como que es muy común como abuso? Es el freelance. Trabajas de manera subordinada, 8 horas diarias. Recibes instrucciones, eso es subordinación, pero te pago como un proveedor externo. ¿Qué me ahorro en ese momento? El IMSS, vacaciones, prestaciones legales. Y el día que te vas, ni finiquito te doy porque pues eras un proveedor externo. Es una simulación subordinado y me paguen como prestación laboral. O que me registren con menor salario en el IMSS y el resto del salario me lo den con otro tipo de contrato, asignaciones, despensas, etcétera. Algo, bueno, despensas no porque se integraría en salario, pero me lo den con otro esquema de trabajo. ¿Sí? O sea, podríamos demorarnos un buen para poner ejemplos de decir cuál es manipulación, cuándo es abuso, cuándo son simulaciones y nos vamos a llevar más tiempo del que acordamos. Sí, sí, pero qué interesante que podamos escucharte y poder saber de todo esto que acontece pues en el día a día y justo me parece que estamos muy inmersos en demasiados mitos que se repiten tanto que terminamos creyendo. Algunas ideas de esto son igual como si tú ya firmaste, ya no puedes reclamar. Si no tienes tu contrato, no tienes derechos. Y justo ya nos has explicado eso. Si te pagan en efectivo, no aplica la ley. O demandar te deja boletinado. Y esos mitos, pues benefician a quienes abusan y pues no a quienes trabajan. Pero, ¿cuáles son los mitos laborales que tú más has escuchado en tu asesoría jurídica, Aurora? Precisamente ese último es ilegal boletinar, efectivamente. Existen algunas empresas que recaban datos de las personas que demandan, pero desde una vez les digo, es totalmente ilegal. De acuerdo al artículo 5º constitucional, no puedes prohibirle a nadie dedicarse a un trabajo siempre y cuando sea lícito. También la ley de protección a través de la ley del arco, que no me acuerdo en este momento a qué se refiere, pero nos dice que podemos corregir cualquier situación. O sea, te estoy diciendo las siglas, no recuerdo bien esa, luego te tengo, en la cual nos dice que yo puedo corregir una situación. O sea, estar boletinado o el buró laboral o el buró negro no existe. Y en caso de que existiese o te dieses a conocer, lo puedes denunciar, incluso demandar por vía civil una situación subjetiva que puede traducirse en economía. ¿Sí? Recordemos esa situación. También otro de los mitos es que mientras más te pagan no te puedes quejar, la jaula de oro. Yo luego me lo manejo con ejemplos, ¿no? Muchas personas que ganan más allá de la media nacional por una situación sienten que no se pueden quejar. Quizás un administrador, digamos, administrador en Patitos SADCB, gana 14,000 pesos mensuales. Un administrador y es un pago que hacen, si tú haces un breve sondeo, verás que 14,000 pesos mensuales más o menos lo que le van a pagar a un profesionista. No ha subido el salario mínimo del profesionista, ese sí no ha subido.
Pero Cisnes de Tchaikovsky paga el doble por el mismo puesto. Estamos hablando de 28,000 pesos. Pero ¿qué pasa con Cisnes Tchaikovsky? Hay que soportar las horas extras, las llamadas 24/7, el mal genio del jefe, o que me grite cuando anda malas con su pareja, me haga esperar horas en el vestíbulo, porque según él sí tiene un tiempo importante, el mío me puede esperar. No importa el salario que tengas, sea el salario mínimo o el salario más alto que haya. No debes de permitir que tu dignidad se traduzca a aguantar el acoso laboral. También tienes derecho a tus horas extras, también tienes derecho a denunciar el maltrato laboral, también tienes derecho a decir, y no por el hecho de esta situación me vayan a boletinar. No, no, no te deben de boletinar, nadie te debe boletinar. Ya algunas situaciones en juzgados laborales ya se solicita que existan, si son situaciones vulnerables, por ejemplo, que hayan sucedido discriminación, acoso, abuso sexual o maltrato de perspectiva de género, es que se solicita que se pongan se ponga un sobrenombre o se pongan las iniciales por situaciones de vulnerabilidades. Pero no quiere decir que es que haya un muro laboral, simplemente es aquí para no revictimizar en esos casos. Pero no importa si ganas poco o ganas mucho. He tenido jefes o asesorados que ganan muy bien o que ganaron muy bien y se quiebran o están medicados, y no porque el trabajo haya sido el trabajo en sí presión, es decir, lo que ellos se dedicaban, sino el aguantar el maltrato laboral, acabaron con medicación, hablan del asunto y estallan en llanto, aunque estás con el abogado y no con el psicólogo, o sea. Entonces son tipos de cosas que debemos ir viendo. A partir de, si no mal recuerdo, entre septiembre y octubre salió una tesis muy importante, es una tesis aislada del Poder Judicial en que nos dicen que ya en caso de violencia, los juzgados laborales deben de ver el estudio del daño moral por esta situación. El daño moral a consecuencia de la violencia. Es una tesis aislada, sí, no lo niego. Muchos abogados la están mencionando, la hemos mencionado. Es nueva, pero trae una situación de que esto que está sucediendo se traduzca en dinero. Se traduzca en, ¿sabes qué? Esto no lo debes de hacer y sea un castigo pecuniario. Sin dejar de lado que la violencia laboral también es un delito y lo podemos Cruz, Chiapas. Se puede denunciar el delito de violencia laboral. Creo que la mayoría de los estados, son muy pocos los que no lo contemplan. Así. Otro mito, antes de que se me olvide, ya vimos horas extras y para ganar más. ¿Cuál otro mito? El de la lista negra. No sé, me falta algo, se me olvidó. No sé si quieras agregar algo más, sino preguntarte, en función de tu experiencia, ¿qué pasa realmente cuando una persona decide demandar? Ya justo que ya has desmenuzado algunos mitos, pues pensar realmente, pues, ¿qué es lo que sucede realmente cuando una persona ya se anima y rompe esos mitos y va y demanda? Bueno, antes de demandar, salvo, ahorita te digo salvo, apartémoslo ahí, una persona antes de demandar debes de acudir a tu centro de conciliación laboral estatal o federal, sacar una cita, mandar llamar a tu patrón y que la notifique la parte autoridad. ¿Por qué? Yo como trabajador puedo llevar mi notificación al patrón de esta cita que me den, pero en caso de que el patrón no acuda, se puede considerar que a lo mejor yo no actué de buena fe como trabajador y no llevé la cita. Por eso yo siempre, aunque demore más, porque sí es cierto, demora más, prefiero que o les aconsejo que el notificador del Centro de Conciliación Laboral vaya a entregarlo, porque en caso de que el patrón no vaya, ya se considera que el patrón no está yendo y es un acto de no conciliación. Ahora, ¿cuánto demora? Demora 45 días hábiles. ¿Qué quiero decir? Vamos por partes. Si en algo no me doy, no me preguntes.
Cuando me sucede una situación de demandar, vamos a explicar que por maltrato laboral, por acoso sexual, por acoso laboral, yo decido renunciar, vamos a poner un ejemplo totalmente claro, el patrón está obligado, como si me hubiesen despedido injustificadamente, a pagarme mis 3 meses de salario, más mis prestaciones. Ahora, en este acoso laboral que existió, por poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esta manera, si es un acoso sexual, un acoso laboral, violencia, me salto esta etapa y me voy directamente a la demanda. Pero si es alguna otra situación como un despido injustificado, es decir, me corrió porque quiso, porque y tú dirás, es que el patrón entonces te corre cuando quiere. Sí, puede correrte cuando quiere, pero tiene consecuencias legales el correrme cuando quiere. No es nada más así. Entonces, dividamos en este momento los dos ejemplos. Ray lo despiden injustificadamente. No robó, que podría ser una causa. No engañó al patrón. ¿Qué otra causa? Estas son causas justificadas que están en la ley. No habló mal, no provocó daños a bienes o personas, no hizo alguna negligencia en su trabajo. Entre el artículo 47 nos manejan específicamente las causas por las cuales yo puedo correr a un trabajador. Si no está en esas causas que haya sentenciado penalmente, él no puede ser corrido. Si yo lo corro por capricho, berrinche, patrón, le tengo que pagar sus 3 meses de indemnización. Constitucional. Bueno, nos quedamos ahí. A Ray lo despiden porque se emberrinchó el patrón y ya no lo quiere. Ray tiene 60 días naturales, es decir, 2 meses con sus sábados y sus domingos y días festivos para ir por la cita ante el Centro de Conciliación Laboral. Y Ray no sufrió algún tipo de acoso o abuso, etcétera, se da esta situación, la cita para X día. Se da esta cita porque el conciliador llevó el citatorio para el patrón. ¿Qué debe de tener Ray? Si no tiene el nombre, por lo menos el domicilio del... Pero probablemente la empresa se llama Juana SADCB, pero su nombre comercial es Cines Tchaikovsky. No importa si yo le digo Cines Tchaikovsky o si nada más le digo Cisnes, si no me sé la razón social de la empresa. Con que yo me sepa la dirección o cómo deben de llegar calles, entre calles, ciudad, etcétera, y el nombre de mi jefe directo. A lo mejor no me sé el nombre del dueño, pero sí el de mi jefe directo. Presento estos datos. Se inicia, ¿cómo debo de acudir a la cita? Unas personas acuden de manera presencial, otros lo hacen a través de la línea o la página de su estado o de la federal, dependiendo de ramo de la industria, porque se dividen en local y federal. Si yo soy psicólogo, si no pertenezco a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones, la COCA, todos son locales. ¿Sí? Dentro de unos ejemplos, por decirlo así, porque hay más. La ley nos maneja cuáles son empresas locales y empresas federales. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Me presento. Yo le digo, ¿sabes qué? Necesito mi indemnización constitucional consistente en 3 meses de salario. Si se llegan o no a un acuerdo, digamos que el patrón diga, sí, te doy tus 3 meses de salario. Se hace un acta de conciliación y es cosa juzgada. También el patrón puede decir, mira, no tengo los 3 meses. Ya lo aceptas o no. Usualmente el centro de conciliación, su función es conciliar y que este asunto no llegue a juicio. ¿Qué se puede dividir al 50%? La indemnización constitucional. ¿Qué no es renunciable? Si te quedaron a deber salarios, vacaciones, otras prestaciones, como tu aguinaldo o proporcional de aguinaldo. Esas no son renunciables, esas van enteritas y al 100%. Pero vamos a la otra parte, dice Ray, ¿sabes qué? Yo sí quiero mis 90 días y no acepto la conciliación, estás en tu derecho. La conciliación única y exclusivamente es una instancia para poder demandar o un requisito para poder demandar. Si no estás de acuerdo, nada te obliga y en ese momento el conciliador debe darte tu acta de no conciliación. Ok, nos quedamos en los 60 días. Oye, pero entre lo que puse la cita
y entre lo que se dio la cita y entre lo que fuimos ya pasaron los días y estoy muy cerca de la prescripción. No, no es así. Si a ti te despiden el día 1, vamos a decirlo así, el 1 de enero del 2026 quedaría 1 de enero, sería 2 de enero y 2 de marzo, tu prescripción. Pero si tú vas al Centro de Conciliación Laboral el día 5 de enero, ahí se interrumpe. Y no importa si la cita te la dan el 20 de febrero, y el 20 de febrero fue la cita, a partir del día 21 de febrero empiezan a contar los siguientes días. Es decir, fueron del 1 al 5 que me dieron la cita para el 20. Bueno, el 5, ahí fueron 5 días y ya de ahí, día 21 de febrero, 6, 7, 8, 22, 23 y así. O sea, se interrumpe la prescripción. ¿Sí? No sé si me logré explicar. ¿Sí? Ok. Para quienes no van a centro de conciliación laboral, para aquellas personas que hayan sufrido exactamente acoso laboral, acoso sexual, discriminación, acoso psicológico, ellos no están obligados a acudir al centro de conciliación laboral. Ellos pueden ir directamente y realizar ya su escrito de demanda. Porque muchas veces el despido injustificado lo único que hace es perfeccionarnos el maltrato o la situación laboral que ha estado diciendo. A lo mejor esta persona se ha estado metiendo quejas, ha estado hablando con el jefe del jefe, el jefe de recursos humanos, de que está sucediendo por el compañero o la compañera, y al final le dicen, mira, ¿sabes qué? Mejor lo despido. Aquí hay otra situación. Él ya no va al centro de conciliación laboral, pero también si las empresas no tienen unas políticas internas de prevención acerca de prevenir el acoso laboral, la discriminación, que son la NOM 025, la NOM 035, entre otras normatividades, la empresa como tal puede llegar a tener responsabilidades penales en esta situación. O si sus canales internos no son suficientes, o si existió violencia institucional también. Es decir, sí los tengo, pero no los hice, y entonces ejercí violencia institucional. También la empresa puede ser responsable penalmente. Y también tiene consecuencias legales y económicas. Si yo voy y denuncio o me quejo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de que, ¿sabes qué? Me hicieron actas administrativas sin poner en consecuencia. Por ejemplo, perdón, se me fue la idea. El acta administrativa debe de llevar ciertos requisitos. Uno de ellos es que se de hechos y te den el uso de la voz para que tú puedas decir lo que a tu derecho o lo que tú consideres. Si esto y ser firmado y que tengan testigos, si esto no lo hacen, se puede considerar que está siendo nada más totalmente parcial. Las actas administrativas también deben de estar, no tengo el reglamento y hago una acta administrativa y no tengo un reglamento. Hago una acta administrativa, pero no tengo reglamento y por lo tanto no lo di de alta en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Una acta administrativa tiene requisitos para que pueda ser válida en un juicio, no está más así. Y yo puedo llevar cualquier documento, pero tiene que haber una narración coherente de hechos y que te permitan hablar, sobre todo. ¿Qué pasó? Muy diferente a que yo no hago uso de la voz y yo decido no hablar, pero eso soy yo y tiene que quedar asentado. No de, ¿sabes qué es? Que esto se hizo así, fírmale. No. Tú no estás obligado a firmar algo que no te convenga, algo que no quieras, ni tu renuncia estás obligado a firmar. Si tú dices, es que firmé documentos en blanco cuando yo entré a trabajar, también hay maneras de demostrar a través de periciales grafoscópicas el dolo del patrón al hacerte firmar con cuestiones en blanco. Otro que es muy común también, que a veces se han ido a denunciar, o a demandar más bien, porque no es denuncia, la palabra es demanda, es el hecho de que, salió una tesis precisamente en ese sentido de la renuncia. Las mujeres embarazadas. Tristemente, muchas veces si la mujer dice que estoy embarazada o que tengo tantos meses de embarazo, buscan el modo de que ella
firme la renuncia por su bien, toma en cuenta el estrés al que estás sometiendo al bebé. Algunas personas, otras personas las despiden por estar embarazadas y dicen, es que renuncio, y presentan una renuncia porque era una hoja en blanco que firmaron. Aunque sea una renuncia, si la mujer está embarazada, puede tomarse como que fue coacción. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada, si está trabajando, difícilmente va a renunciar al trabajo. Por el hecho de la seguridad social, el salario, ¿sí? Y hay una tesis en ese sentido, precisamente, que se dio por una razón de una mujer embarazada, que la despidieron y el Poder Judicial determinó que se le debía de pagar lo que gastó del IMSS, que no tuvo, sus salarios caídos, su pago de Infonavit. ¿Por qué? Porque aquí la renuncia fue coaccionada. No sé qué otra duda podríamos hacer. Lo importante de esta situación, dicen, el conocimiento es poder. Sí, si yo conozco mis derechos es potencial. Entonces sí es poder. ¿Por qué? Porque si yo conozco a qué tengo derecho, sé que si tú aquí vienes y me dices, es que piensa en tu bebé, no, espérate, tú estás pensando en lo que te voy a costar de incapacidad, en que a lo mejor vas a tener que ponerme a un suplente o a un temporal en lo que yo salgo de mi incapacidad de gestación. ¿Mm? Ray, ¿sabes qué? Me faltaste tantos días. Oye, pero es que me enfermé. Sí, pero me debiste de haber avisado. Tenía 40 de temperatura. Sí, eso se avisa con tiempo. Y te despido. Espérate, es así. Todo ese tipo de abusos tienen consecuencias legales para los padres, así como las tienen el hecho de si yo incurro en alguna causa que provoque que la rescisión laboral. O sea, el equilibrio que hay nos lo dan las leyes. Las reformas que han habido están muy fuertes en cuanto a materia procesal. Igualaron el poder, igualaron la sentencia. E incluso las nuevas tecnologías nos pueden permitir, a través de periciales, como te digo, de audio, grafoscópicas, documentoscópicas, ver cuándo fue firmado ese papel o el tiempo que tiene. A lo mejor la tinta era una tinta comercial Bic que no se degrada fácilmente, pero sí se degrada el papel o sí cambia de color. O sea, no sé, ¿qué otra cosa podemos demandar? Que no me pagaron, tiene un año. Tengo un año para demandar que no me pagaron algún salario. Que me sancionaron, el tipo de sanción. Tengo un año para demandarla. O sea, ¿qué otra? El más conocido, pues sí es el despido injustificado o el despido. Lo del seguro social, que demandas al patrón porque te dio menos salario. O sea, podríamos ir buscando y ya. Pero lo que sí es lo que me llama la atención, que ahora los juzgados laborales y todas las juzgados a nivel, la perspectiva de género. Cuando se junta una situación de, aparte, la vulnerabilidad, un ejemplo, mujer embarazada, LGBT, pertenece a alguna etnia, estamos hablando de una interseccionalidad y se debe de juzgar a través de esa interseccionalidad. A lo mejor no conoce, no sabe leer. O sea, tenemos que ir viendo todo eso y el juzgado debe de analizar y su sentencia debe ir basándose en esa interseccionalidad que hay. Así. No sé si me logré explicar o Sí, enredé más. no, bastante. Justo como bien decías, creo que vamos a necesitar una sesión más para poder justo distinguir estas diferencias de que justo que las personas sepamos en qué momento me conviene buscar apoyo legal, porque pues ya planteaste varios escenarios y justo desde
me quedé pensando en este último ejemplo que diste de la persona que hay que ser mirada desde la interseccionalidad, de que pues no podemos estar ahí, bueno, entiendo como que juzgando desde algún prejuicio, sino está bien interesante eso y creo que pudiéramos profundizarlo, pero en otro Sí. episodio. Pero justo si algo queremos que quede muy claro hoy es que, pues, tener derechos, conocerlos, pues no nos hace conflictivos, nos hace conscientes. Callar siempre, pues, es una elección libre, sí, pero a veces igual se vuelve una estrategia de supervivencia. Pero como bien decías, informarse, pues, es un muy buen primer acto de defensa. Y para ir cerrando, Aurora, y antes de pues darte las gracias por tu tiempo. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están en esta etapa de miedo del cual hablamos en esta sesión y que eh, pues tienen miedo de exigir esas condiciones justas en su trabajo? ¿Qué mensaje les puedes dar a estas personas que ya saben que están siendo abusadas, que trabajan por necesidad, porque es lo que normalmente mencionan, pero tienen ese miedo y se quedan callados? ¿Qué mensaje les puedes dar? Bueno, volvemos al punto de, ¿sabes qué? Mi salario es bajo, esto, el otro, y somos varios, organícense, organícense. Acudan, a lo mejor no tengo la economía para pagar un abogado, pero soy yo o somos varios compañeros que están sufriendo el acoso laboral. Tengo dudas. Hay instancias gratuitas que debo de acudir, ya las mencioné. Más sencillo, Procuraduría del Trabajo, ya sea local o federal. Ellos están obligados a, si tienes dudas, explicarte las dudas. Si puedes acudir a un abogado y decir, no, pues mejor voy a un abogado porque a lo mejor las citas de espera, pero somos varios, organícense y paguen la consulta al abogado. O sea, el conocer el derecho y el dejar de tener miedo, porque el miedo es un arma muy poderosa y no nada más en cuestiones laborales. Tú eres psicólogo, que el miedo a nivel masas y todo lo que puede uno hacer, ¿no? Si la persona tiene hambre o miedo, aguanta más cosas. Entonces debemos de quitarnos las cadenas del miedo. A lo mejor tengo miedo a hacerlo solito, organicémonos entre varios. Platiquemos entre varios y entre varios vayamos, oye, pues, ¿quién nos puede explicar? Lean su reglamento interno. Esa es otra. Apréndete tu contrato. ¿Cuáles son las referencias? A ver, ¿qué me toca hacer y qué no me toca hacer? A ver, espérese, eso no me corresponde. Con lo que el ejemplo que decía, psicólogo organizacional y te toca a lo mejor checar a las personas, pero no te corresponde hacer el informe del jefe. No, no, eso no me toca. ¿Sí? O sea, si yo voy conociendo mis términos de referencia, si yo voy conociendo mis derechos, si yo voy escuchando, por ejemplo, segmentos como este contigo u otros segmentos de otras personas, podemos ir analizando y ver hacia dónde podemos ir. Hay muchísima información, el chiste es tratar de buscarla. Si tú tienes un compañero que está siendo abusado, un ejemplo que hubo que de verdad fue una situación de acoso laboral que fue muy sonado y terminó en asesinato, el ejemplo de Papayita. Aquí todos sabían, no sé si te suena a ti de Facebook, esta persona que en broma le dieron en su suero, a tomar, creo que desengrasante o algo así. Aquí había personas que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por lo que medio leí, esta persona caía precisamente en situaciones de vulnerabilidad. No te quedes callado. Yo sé que a lo mejor dices tú, oye, pero si lo defiendo van a ir contra mí. Ese es el problema del miedo. Bueno, a lo mejor yo no denuncio, pero me acerco y le digo, oye, ¿no has pensado que esa persona no tenía estudios, era solito? O sea, y nadie, porque te aseguro que hubo más de uno que vio el problema. No se metió, no lo acosó, pero se quedaron callados. Y ahí está el gran problema que nos da el miedo. Me quedo callado porque mejor él que yo. Mientras no dejemos de tener miedo
miedo al despido, miedo al hambre, miedo a que voy a perder mi estatus social, miedo a que soy mujer y qué me van a hacer, o miedo a que soy hombre y tengo que mantener mi acción. No vamos a poder defendernos. Quitémonos el miedo. Si nos quitamos el miedo, le quitamos el poder al sistema laboral que tenemos, porque México, tristemente, tiene una cultura de maltrato laboral. Entonces, quitémonos el miedo. Muchas gracias, Aurora. Y justo hoy hablamos de mitos, de verdades e injusticias laborales, pero sobre todo hablamos de dignidad, porque el trabajo no debería costarnos la salud mental, ni la tranquilidad, ni el miedo constante a perderlo todo. Nuevamente, muchísimas gracias, Aurora, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, y muchísimas gracias a quienes nos escuchan por quedarse en conversaciones que incomodan, pero que también despiertan. Esto fue Conversaciones Chingonas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Salud.